Buenos días, jóvenes. Este es su primer día en la escuela aquí en la Universidad de Anáhuac. Vamos a hablar sobre la creación de la humanidad. Bueno, como saben, la humanidad ha sufrido muchos problemas durante su desarrollo para mí, aquí en esta clase, el que más vamos a hablar es sobre la Edad Oscura, porque la Edad Oscura, toda Europa tuvo problemas para seguir continuando con sus vidas y la educación estaba muy baja y como hubo muchas enfermedades, mucha gente murió y ahí fue un gran, o sea, fue muy difícil que la humanidad se sobreviviera. Bueno, empecemos a debatir. Vamos a empezar con los bárbaros y con la caída del Imperio Romano. Los bárbaros es una palabra que procede del griego y su traducción literal es el que balbucea. Los antiguos griegos usaban esta palabra para referirse a las personas que no hablaban su mismo idioma, o sea, griego o latín, y cuya lengua sonaba a puro balbuceo. Esto se cambia cuando un escrito de Isócrates demuestra una nueva oportunidad para recibir a los bárbaros con una diferente, con un diferente significado. Esto se cambia a que ya no iba a ser porque no hablaban su mismo idioma o así, entonces esto se cambia y se hace que son individuos que no tienen educación y son, independientemente de dónde hayan nacido y de dónde vivan, son los que carecen de educación y así se cambia la definición de... Gracias. Así se cambia la definición y bueno, prosigamos con la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano fue un periodo de declive en el cual perdió la autoridad para ejercer su dominio y su territorio fue dividido en numerosas entidades políticas. Esto comienza con una explicación de las fuerzas que le habían permitido al Imperio Romano ejercer control sobre tanto territorio y que fuera tan efectivo, ¿no? O sea, que no se le saliera de control. Se mencionan factores que incluyen la efectividad de la economía y la capacidad de competencia de los emperadores, ya que los emperadores eran muy competitivos y competían entre ellos para ver quién tenía, qué reino era más grande, por así decirlo, ¿no? O sea, quién dominaba más tierras. Bueno, también hay fechas relevantes que incluyen el año 117, cuando el imperio alcanzó su mayor extensión territorial, y el ascenso de Diocleciano en el 284. Las pérdidas de los territorios fueron irreversibles, no pudieron volver a conquistarlos y esto generó que el Imperio Romano fuera perdiendo cada vez más poder hasta que llegó un punto en el que es derrotado y ya ahí muere el Imperio Romano. Yo creo que su influencia cultural se queda hasta el día de hoy y es algo que en verdad se percibe en los museos y en el arte que hay actualmente en el mundo y la verdad esto se me hace que es algo que es importante, ¿no? Porque que hayan desaparecido y que todavía tengan rastros de toda su cultura, de todas sus escrituras, pinturas. Es muy bonito y cabe decir que fue un imperio, el imperio más grande y en verdad fuera una gran civilización. Yo en este espacio quiero hablar sobre la función de los monasterios y de lo que son. Esto era una función educativa. El fin de estos monasterios era enseñar a la gente y fomentar la religión en las personas que estaban dentro de ellos. Su importancia en la historia nos dice que es muy importante porque eran sitios de enseñanza y culto y que salvaguardaban el saber de los libros, ¿sabe? Aprendían muchas cosas ahí. La vida cotidiana de estos, ellos se levantaban muy temprano y se preparaban para la primera oración del día. Después se aseaban en las regaderas y se volvía a la iglesia para que volvieran a rezar. Y bueno, después, lo que después hacían era, comenzaban día a día con 1 hora y media para trabajo y después 1 hora y media para rezar.
sea, son casi 3 horas, la mitad de trabajo y la mitad para rezar. Tras eso se juntaban para volver a rezar otra vez y después iban a comer. Después no eran gente de dormir, sino ellos volvían o sea, seguían rezando o volvían a trabajar, pero nunca, o sea, no dormían más que en la noche. Y al final tenían un rato de tiempo libre para después volver a la iglesia y volver a rezar. Los monasterios tienen diferentes rangos. El primero estaba el priorato, que era el monasterio de menor importancia. El priorato estaba regido por un prior. Después estaba la abadía, que controlaba el priorato, y la abadía está regida por un abad. El abad es el mero mero. Bueno, a mí me gustaría debatirles sobre los avances tecnológicos y culturales de la iglesia, ¿no? O sea, todo lo que o sea, todos los avances gracias a la iglesia, ¿no, güey? Bueno, algunos avances culturales que tenemos es, pues, o sea, tienen que ver con la tecnología, porque con la tecnología, gracias a o sea, todo lo que publica el Papa en sus páginas de Twitter, Facebook, Instagram, nos llega a todos nosotros para poder, o sea, interesarnos más por la cultura de la religión, y así nos comunicamos más fácilmente. Y luego hay una aplicación de 180 grados que permite a los jóvenes de nuestra edad ir a misa y interesarnos por la iglesia. O sea, nos dicen lo importante que es, o sea, creer en ellos, en la fe, y todo esto es muy importante porque, o sea, como somos católicos, es nuestra religión, y esta religión para mí es la mejor de las todas, pero gracias a la tecnología, como les dije, podemos mantenernos informados de todos los avances nuevos, las actualizaciones que hay. De repente se modifican las oraciones, y gracias a la tecnología podemos ver, o sea, luego, por ejemplo, por la televisión podemos ver al Papa, o sea, sus pláticas, sus reflexiones que dicen, las misas. No tenemos que ir necesariamente en vivo, ir a verlos hasta Jerusalén o donde sea. Luego, por ejemplo, cuando hay nuevas elecciones, así de que hay un nuevo Papa al mando, podemos verlos en la tele y en las redes sociales, y esto, la verdad, nos ha ayudado mucho para seguir en la cultura